momento de la grabación y dándole nuevamente la bienvenida a la doctora Deyanira. Doctora, bienvenida nuevamente. Tenemos nuestros empresarios. A lo largo de la sesión se nos van conectando más empresas y bueno, muy atentos aquí a toda esta formación. Listo, ya, ya te habilito el micrófono. A ver, ya ahí pues, ya. Muchas gracias. No había encontrado la forma de hacerlo. Buenos días, saludos cordiales a todos los empresarios, a todas las personas conectadas y que pues bueno, qué más oportunidad maravillosa de poder compartir de lo poco o de lo mucho que hemos trajinado al respecto de esta temática. Y sobre todo en este entorno empresarial actual que está caracterizado por la globalización, la transformación digital y la creciente exigencia social eh, dirigida siempre hacia la sostenibilidad. Hay un tema que ocupa un papel protagónico y es el de los grupos de interés. Ellos son protagonistas en la vida de las organizaciones de cualquier tipo, indistintamente su tamaño, indistintamente de su quehacer económico. Los grupos de interés son protagonistas en la vida de las organizaciones. Ya no basta solo con generar rentabilidad. Las empresas, y tal como lo decía ahorita, sin importar su tamaño o sector, perdón, necesitan construir relaciones sólidas, transparentes y de confianza con sus clientes, empleados, proveedores, comunidades, gobiernos y otros actores claves que influyen en el desempeño de la empresa. Hay que reconocer la importancia de estos grupos para garantizar no solo la legitimidad y la licencia para operar, la licencia normativa o regulativa, sino que se convierte en una estrategia fundamental para gestionar riesgos, para potenciar oportunidades y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Pregunto a la profe Viviana si en desarrollo de la temática ellos pudieran hacer preguntas o van a esperar hasta el final. Eso como para conocer Sí, la dinámica. sí, señora. En este ejercicio, los participantes pueden hacer preguntas. De igual manera, yo estoy muy atenta también a través del chat por si surge alguna duda o inquietud, pero completamente abiertos ellos a poder resolver sus dudas e inquietudes. Ok, entonces continúo y pues bueno, hace poco hicimos cambio de siglo, ¿no? Entonces, durante gran parte del siglo XX, la gestión empresarial estuvo marcada por una visión centrada exclusivamente en la rentabilidad financiera y en la maximización exclusivamente del valor para los accionistas. Bajo esta lógica, las decisiones estratégicas y operativas se orientaban principalmente hacia la exigencia o eficiencia productiva, la reducción de costos y el incremento de las utilidades. Hubo un cambio de paradigma. Permítanme aquí, hubo un cambio de paradigma. Recuerden que el enfoque del cual les estaba charlando, espérame que aquí tengo tapadito con la presentación, aquí. El shareholder primacy. Voy a presentar mis disculpas por mi inglés costeñolalizado. De pronto la pronunciación no es la mejor, pero eso en español significa o se traduce como la primacía del accionista. El accionista era primero y hace referencia a la teoría o filosofía de gobierno corporativo que establecía que el principal objetivo de una empresa era maximizar el valor para sus accionistas, poniendo sus intereses por encima de los de otras partes interesadas, como los empleados, clientes o la sociedad en general. Esta filosofía convirtió el rendimiento económico en el único criterio de éxito empresarial, dejando en segundo plano dimensiones como la satisfacción de los empleados, el impacto social o la sostenibilidad ambiental. La prioridad era aumentar el retorno de la inversión en el menor tiempo posible,
lo cual llevó a que muchas organizaciones aplicaran estrategias agresivas de expansión, tercerización de procesos y políticas de control rígidas sobre el talento humano. Tuvimos ese cambio de paradigma y entonces esto de que primaba lo del actor trajo conflictos laborales. Yo aquí le traje algunas noticias de siglo XX y por lo menos hablamos de la industria bananera en la zona del Urabá, aquí en Colombia, a mitad del siglo XX, cuando las empresas bananeras orientaban su gestión a la exportación y a maximizar las divisas, perdón, las divisas generadas con un fuerte énfasis en la productividad y el control de costos. Sin embargo, este modelo generó conflictos laborales recurrentes, pues la condición de trabajo de los jornaleros no era atendida adecuadamente y además surgieron tensiones con las comunidades locales por temas de tierra, seguridad y bienestar social. La falta de consideración hacia los grupos de interés terminó desencadenando huelgas, pérdida de reputación y altos costos derivados de los conflictos. Como la intención es poder charlar hoy, perdón, sobre la importancia de los grupos de interés en la organización, no puedo llegar a hablar hoy siglo XXI sin pasar por todo lo que yo he llamado el cambio de paradigmas. Durante el siglo XX hay registros de huelgas significativas en el sector bananero. Hace algunos años, alrededor de 17.500 trabajadores paralizaron fincas bananeras, que es la noticia que usted está viendo en pantalla, y eso afectó seriamente la capacidad exportadora diaria y causó pérdidas importantes. Además de una huelga organizada por más de 25.000 trabajadores aquí en Ciénaga Magdalena, en la región Caribe, que fue reprimida con violencia por el Ejército Nacional para proteger los intereses de la compañía Unit Fruit. Este episodio es recordado como uno de los mayores atropellos en la historia colombiana. Pudiéramos hablar también de uno de los casos que yo sé que conocemos y es el de la empresa de la industria extractiva de carbón en La Guajira y el Cesar en sus primeras décadas de operación, que durante mucho tiempo el foco de ellos estuvo en las utilidades derivadas de la exportación del mineral, con escasa, muy escasa atención a las comunidades indígenas y campesinas del entorno. Aunque la rentabilidad para el Estado y los accionistas era elevada, el de esta empresa, la ausencia de diálogo con las comunidades y de programas de responsabilidad social provocó protestas, demandas legales y cuestionamientos internacionales sobre el impacto ambiental y social de esas operaciones. Con el tiempo, estas empresas tuvieron que replantear su estrategia, integrando programas de sostenibilidad, reasentamientos concertados y proyectos sociales, precisamente porque los grupos de interés se convirtieron en actores decisivos para su permanencia. Que ojalá esa expresión de que los grupos de interés se convierten en actores decisivos en el quehacer de la organización se nos quede hoy grabada y que podamos reflexionar al respecto. Con estos ejemplos se demuestra que un modelo de gestión organizacional centrado únicamente en la rentabilidad financiera puede ser efectivo a corto plazo, pero genera vulnerabilidad que afecta la estabilidad de las organizaciones en el largo plazo. No te garantiza una estabilidad. Bien, aquí les dejo con esta gran expresión que para mí fue significativa. Hoy, en las últimas décadas, la dinámica empresarial ha experimentado un cambio profundo
impulsado por fenómenos como la globalización, la digitalización, la creciente conciencia social y ambiental y el fortalecimiento de marcos regulatorios nacionales e internacionales. Hoy, mírelo ahí en pantalla y discúlpeme la letra mayúscula, el éxito de una organización no se mide únicamente en términos económicos, sino también en función de la calidad de las relaciones que establece y mantiene con sus grupos de interés. Los grupos de interés son aquellos que son impactados por las decisiones de la empresa o de la organización y que ellos también pueden impactar a la empresa. Esos son los grupos de interés. Los grupos de interés abarcan actores internos y entiéndase como actores internos como los empleados, los directivos, los sindicatos, los accionistas. Y también tenemos unos actores externos y dentro de estos externos tenemos a los clientes, los proveedores, las comunidades locales, los gobiernos, los medios de comunicación, los organismos reguladores, las ONG, entre otros. Estos influyen de manera directa o indirecta en la sostenibilidad del negocio. La capacidad de una empresa para escuchar, dialogar y responder a las expectativas de estos grupos de interés que ya les mencioné, se convierte en un factor decisivo para construir legitimidad, confianza y resiliencia. En este sentido, las empresas, independientemente de su tamaño, sector económico, forman parte de complejas redes de relaciones, comienzan a entretejerse unas redes de relacionamiento que condicionan la permanencia y crecimiento de la organización. Ignorar a los grupos de interés implica asumir riesgos de carácter social, ambiental, legal y reputacional. Indistintamente que tengas toda la parte normativa al día y que estés cumpliendo con ella, si no goza o si usted no disfruta de esa licencia social, está en juego tu reputación y está en juego la sostenibilidad de tu organización. Por lo tanto, hay que reconocer la importancia de estos grupos y esto abre la puerta a generar valor compartido, fortalecer la competitividad y asegurar un futuro más sostenible para la organización o para la empresa y su entorno. Entonces, yo quisiera hablar y lo centré cuando la profe me hablaba de que el tema a desarrollar era la importancia de los grupos de interés. Lo quise trabajar o presentárselos a ustedes desde el punto de vista organizacional, la importancia de los grupos de interés desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista financiero y económico y desde el punto de vista normativo. Entonces, el normativo lo dejé de último porque realmente la parte normativa se convierte en la base de todo lo que hacemos, entendiendo que la parte de que nos otorga las licencias, pues lógicamente son las autoridades nacionales y todas estas autoridades autorizadas para el licenciamiento o funcionamiento legal. Vamos a iniciar a hablar de la importancia de los grupos de interés desde el punto de vista organizacional. Entonces, aquí hablamos o hacemos referencia a la gestión estratégica, hablando de que los grupos de interés internos, y ya decíamos que están representados por los empleados, los sindicatos, directivos, accionistas, ellos se convierten en la base sobre la cual se construye la cultura y el rumbo de la organización. Una gestión estratégica de estos actores permite a la organización alinear los objetivos individuales de cada uno de estos actores con la visión corporativa. Si usted no logra alinear que sus empleados, que sus grupos de interés internos se alineen o se identifique con la visión corporativa, está perdido. Realmente se convierte en un eslabón negativo al interior de tu organización. Además de eso, cuando logramos esa alineación
actor interno, entiéndase actor interno, ya lo repito nuevamente, los empleados, los sindicatos, los directivos y accionistas. Cuando logro alinearlos, estoy convencida, y así lo dice la teoría, la evidencia, usted puede anticipar conflictos laborales o los desacuerdos entre socios. Además, que te permite diseñar estrategias sostenibles que integren expectativas económicas, sociales y ambientales. Me gustaría nombrar de manera sucinta en cada uno de estos puntos algunos ejemplos que considero pudieran ampliarle el espectro teórico o normativo que yo pudiera desarrollar aquí. Y tengo acá el ejemplo de Alpina. La empresa Alpina ha fortalecido su gestión estratégica integrando a sus trabajadores y socios productores en el diseño de planes de sostenibilidad. Esto le ha permitido mantener su competitividad en el mercado internacional. Bien, por otro lado, incorporar la voz de los grupos de interés en los procesos de decisión refuerza la transparencia y la rendición de cuentas. Usted no puede hacer cuentas, y cuando hablo rendición de cuentas no es solamente la parte financiera, sino en la parte de gestión, cómo gestionas tus recursos, cómo gestionas tus objetivos, cómo gestionas tu misión y visión. Todo eso debe ser vox populi al interior de tus grupos de interés o alrededor de tus grupos de interés. Esto es clave para evitar riesgos de corrupción, conflictos internos o decisiones desconectadas de la realidad organizacional. Una buena gobernanza corporativa incluye mecanismos como comité de ética. Escuche, usted debería tener o considerar tener al interior de su organización comités de éticas, canales de denuncias y participación de representantes de accionistas minoritarios. Las decisiones dejan de ser verticales y pasan a construirse con base en el diálogo y la legitimidad. Entonces, así entendidas las cosas, las voces de aquellos que no tienen tanta influencia según nuestro mapeo de grupos de interés deben tener o ser escuchadas, tener una representación al interior de la organización para que participen y que ellos puedan sentirse escuchados e involucrados. Bueno, un ejemplo de esto es el grupo empresarial Argos. Ellos han desarrollado políticas de gobernanza que incluyen la participación de accionistas y retroalimentación a las comunidades y empleados. Esto les ha permitido a ellos, a la empresa Argos, acceder a inversionistas internacionales que valoran la transparencia alrededor de la gestión organizacional. Asimismo, los empleados son uno de los stakeholders más críticos. ¿Me está escuchando? Y estoy hablando de un actor interno. Los empleados son uno de los stakeholders más críticos. Una organización o una empresa que escucha, motiva y reconoce a sus trabajadores logra mayor productividad y compromiso, reduce la rotación. Y pues si tú reduces como empresa la rotación de un empleado, entonces hay ahorro en los gastos de reclutamiento y capacitación, porque cada vez que tú rotas vas a tener que capacitar a tu nuevo empleado y pues lógicamente la gestión de reclutamiento también te genera unos costos. Asimismo, la creación de una cultura organizacional se solidifica y está construida o se construye en la confianza y pertenencia. Un ejemplo claro de esto es el Grupo Bancolombia. Ellos han desarrollado un modelo de sostenibilidad integrando encuestas de clima laboral. Importantísimo este sentir de que usted conozca de primera mano cómo es el clima laboral y pues lógicamente también escuchar la voz de clientes, y eso te permite
procesos internos y externos. Eso es lo que hizo Bancolombia y pues esto ha mejorado la motivación de los empleados y la fidelización de los clientes y le ha generado un círculo virtuoso entre confianza interna y competitividad en el mercado. No sé hasta ahí cómo vamos, si hay alguna inquietud o puedo proseguir. Bien, continúo. ¿Sí? Cuando los grupos de Sí, interés señora. internos, gracias, cuando los grupos de interés internos participan en la toma de decisiones, la empresa desarrolla una mayor capacidad de adaptación frente a cambios externos, como las crisis económicas, las nuevas regulaciones y la competencia global. Es así como los empleados se convierten en agentes de innovación. Los sindicatos y accionistas se transforman en aliados de la sostenibilidad empresarial en lugar de ser solo opositores. Aquí me traje un ejemplo y les voy a hablar que durante la pandemia del COVID-19, el grupo Éxito involucró a los empleados y proveedores para que ellos definieran unos protocolos y estrategias. Y esto le permitió a este grupo mantener operaciones seguras y minimizar el impacto negativo. Con todo lo que ya les he charlado, concluimos que la gestión de grupos de interés internos no es solo una práctica de responsabilidad social, sino un pilar organizacional que impacta en la cultura, la productividad, la transparencia y la capacidad de atraer y retener talento. Una empresa que involucra a sus stakeholders internos construye gobernanza sólida y fortalece su sostenibilidad a largo plazo. Vamos a hablar ahora de la importancia de los grupos de interés desde el punto de vista social. Y lo definimos o lo conceptualizamos o decimos que la sociedad otorga, escuche esto que es clave, porque les decía ahorita que no es solamente tener el licenciamiento normativo, sino que la sociedad otorga a las empresas una licencia social que va más allá del permiso legal. Es la legitimidad para funcionar en un territorio. La licencia social legitimiza tu funcionamiento en el territorio donde te desarrollas o desarrolla tus operaciones. Esta aceptación depende de cómo la empresa escucha, dialoga y responde a las expectativas de las comunidades, de los medios de comunicación y organizaciones sociales. Cuando existe una buena relación, los proyectos de la organización avanzan sin resistencia. Por el contrario, cuando se pierde, incluso una licencia legal puede resultar inútil porque la presión social detiene las operaciones. Hablemos de un ejemplo positivo referido a este principio que les hablaba. Isagen, en sus proyectos hidroeléctricos, ha desarrollado espacios de participación comunitaria para identificar riesgos y oportunidades de desarrollo local, lo que le ha permitido continuar operaciones en regiones sensibles. En contraposición, algunos proyectos de Isagen o algunos proyectos extractivos en La Guajira han enfrentado bloqueos comunitarios por la falta de diálogo temprano y el impacto en fuentes hídricas. Los grupos de interés son importantes para la construcción de reputación. La relación con actores sociales influye directamente en cómo la empresa es percibida. Una organización que apoya la educación, mire, no solamente el punto de generar el lucro, el punto de la explotación económica, sino que la organización como un ente de vida
y que está en explotación económica en el territorio donde está, debe apoyar la educación, la cultura y el desarrollo social. Cuando una organización hace esto, perdón, proyecta una imagen de responsabilidad y compromiso. Y esto refuerza su marca y atrae consumidores e inversionistas. Mire cómo se volteó el paradigma. Paso de tener la visión centrada solo en la utilidad para el accionista y ahora construyo valor juntamente cuando, además de la explotación económica, pues soy capaz como organización de determinar y establecer programas de educación, programas culturales y de desarrollo social. Lógicamente, cuando hacemos esto, la marca, es decir, el nombre de la empresa se refuerza y eso es atractivo para los grupos de interés. Bien, en cambio, una empresa asociada a daños sociales, a daños ambientales, pierde credibilidad y se enfrenta a boicots, se enfrenta a campañas mediáticas en contra y una cosa bien grave que es el aislamiento institucional. Vamos a ver dos casos, ejemplos, uno positivo y uno negativo, y voy a continuar como ejemplo positivo con la organización Alpina, y ellos han establecido programas comunitarios en zonas rurales. Programas comunitarios en zonas rurales y hay que hacen, bueno, a través de la formación a pequeños productores de leche, el establecimiento de programas de nutrición infantil han construido una reputación sólida y un vínculo afectivo con los consumidores colombianos. Vamos a hablar de un caso negativo, el Cerrejón, que como ya les decía, ha enfrentado críticas internacionales y nacionales por los impactos de sus operaciones en comunidades guayú, especialmente por reasentamientos y usos de fuentes hídricas. Aunque la empresa normativamente cumple, su reputación se ha visto afectada por no responder de manera oportuna a las preocupaciones sociales. Los grupos de interés son importantes para la prevención de conflictos. El diálogo social permite identificar tensiones antes de que se conviertan en crisis. Prevenir conflictos es mucho más eficiente y menos costosos que resolverlos después. ¿Escuchó ese principio? Prevenir es mejor que enfrentarlos después. Te genera unos beneficios económicos, claro que sí. La prevención pasa por la creación de canales de comunicación permanente, la consulta previa. Por ejemplo, haciendo referencia a la consulta previa, donde existen comunidades étnicas y también el establecimiento de una gestión transparente lógicamente te va a ayudar con el impacto de conflictos o con la generación de conflictos. Un caso ejemplo, la empresa Flores de Cundinamarca, ellos han desarrollado programas de bienestar para comunidades locales, programas de salud, programas de vivienda y educación, y esto les ha permitido evitar conflictos laborales y sociales en territorios históricamente vulnerables. Vamos a hablar de un caso negativo y ya hice referencia a la industria bananera durante las décadas entre el 70 y el 90. Aquí la ausencia del diálogo con trabajadores y comunidades derivó en huelgas masivas y una fuerte relación con el conflicto armado que generó grandes pérdidas económicas y un deterioro social en la región. Desde lo social, los grupos de interés son determinantes para la continuidad y legitimidad de una empresa. Sin aceptación social, los proyectos son bloqueados, la reputación está en riesgo y hay crisis constante. Con aceptación social,
existe una reputación fortalecida y hay confianza, estabilidad y crecimiento. La clave es transformar la relación con medios de comunicación, con las ONG, de lógica defensiva a una lógica colaborativa. Involúcralos, abre canales de diálogo y de comunicación y eso te va a permitir construir juntos beneficios mutuos. Me dicen los organizadores, me hablan del tiempo, yo me emociono hablando de esta temática y pues bueno, por favor agradezco que me Tranquila, generen por ahí profe. la lucecita amarilla. Sí, no sé si de pronto alguien en ese momento tenga alguna inquietud. Vi por ahí de pronto a Carlos, no sé si levantaba la mano o de pronto algún otro empresario. Adelante, Carlos. Bueno, profesora Deyanira, primero darle las gracias ahí por el tema. Eh, las empresas grandes de alguna manera mandan y marcan la parada como en los temas de innovación, ¿sí? Como que lo implementan primero y es de ahí para allá como que se irrigan, ¿sí? Sin embargo, también las empresas grandes muchas veces son leoninas, ¿sí? En cierto sentido, porque tienen relaciones muy beneficiosas hacia su lado, ¿cierto? Y no hacia el lado de de los proveedores. Entonces hay como un greenwash ahí con todos estos temas. ¿Eso cómo se puede de alguna manera mejorar? Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como la ley de pagos justos, ¿sí? Entonces, si usted aplica la ley de pagos justos, entonces la empresa grande no lo contratan porque pues les sirve mejor un proveedor que les paguen a 120 días que uno que lo obliguen a 30, ¿sí? Pero usted que está metida en ese mundo, cómo ve que haya como mayor ecuanimidad en en ese tema? Bueno, señor Carlos, muchas gracias. Recordemos algo y es No, que, solo Carlos, o si no yo le digo doña ay, Delfina. gracias, gracias por esa confianza. Bueno, fíjate que hablando de las empresas grandes, ya hoy es normativo eh, la observancia, no solo de lo normativo, sino involucrar todos estos grupos de interés. Y ya el greenwashing te puede generar de forma así, de frente, una jugada negativa y te puede dejar por fuera del mercado incluso. Entonces, por el contrario, lógicamente que si voy del pequeño al grande, la influencia del grande sobre el pequeño va a ser bastante débil, ¿cierto, Carlos? Entonces aquí lo que podemos generar o la estrategia sería como que los pequeños pudieran asociarse y generar fuerza frente al grande, lógicamente con el cumplimiento de todas estas exigencias normativas. Un proveedor le puede exigir al grande que si no tiene el cumplimiento de todas estas exigencias, cumplimiento de lo social, cumplimiento de lo ambiental y cumplimiento de lo gubernamental, los famosos criterios ESG, quedas por fuera del mercado. Sencillamente no te voy a vender. Entonces, yo recomendaría, frente a lo que me comentas, que la asociación de los pequeños, que aquí al final de mi discurso tengo un interrogante que es, ¿y qué del microempresario? Frente a todo esto que estoy charlando, ¿y qué del microempresario? Porque en cierta medida lo que abordas o lo que planteas hace referencia al gran empresario, pero vamos a desmitificar de que es él quien tiene el poder. Sencillamente, unos pequeños agremiaciones, si se fortalecen, si cobran fuerza, si cobran visibilidad, se convierten en tener influencia baja a convertirse en un influyente y determinante en lo que hace esa gran empresa. Entonces, Carlos, no sé si con eso satisfice tu planteamiento, tu solicitud. Sí, de alguna manera, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo, pero toca hacerle porque pienso que nosotros somos una sociedad big y a veces uno como que dice
no tiene sentido hacer esto con la cantidad de exigencias que nos hacen. Sin embargo, también pienso que hay que mantenerse en eso porque en algún momento ese tipo de exigencias van a ser normales para todas las empresas, ¿sí? Para mantenerse uno también eh, eh, en el mercado, ¿sí? Sí, Entonces, es difícil, pero le agradezco de igual manera su respuesta. eh, hoy es relevante el cumplimiento de las normas y para allá vamos. No solamente el gran empresario o la gran empresa debe tener o cumplir con las exigencias normativas, el pequeño empresario también. Y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. ¿Dale? ¿Alguien más? Gracias, profe. Ok. Vamos a hablar de la importancia de los grupos de interés desde el punto de vista financiero y económico. Bueno, vamos a ver, señor Carlos, si aquí podemos usted y yo alinearnos en algo. Entonces, desde este punto de vista financiero y económico, hay atracción de la inversión. Los inversionistas nacionales e internacionales buscan, mira, Carlos, buscan reducir riesgos y garantizar estabilidad en sus inversiones. Una empresa que gestiona bien a sus grupos de interés transmite confianza a través del cumplimiento de estándares sociales, ambientales y de gobierno corporativo, tal como les decía, los famosos criterios ESG, los cumplimientos de estándares sociales, ambientales y gubernamentales. Bueno, tiene menor probabilidad de enfrentar bloqueos, demandas o crisis reputacionales. Por eso las exigencias como dijo Carlos, de una serie de procesos y de criterios que cumplir para que ellos te puedan aceptar. Realmente ellos se están resguardando. Y está alineada con las tendencias globales como los objetivos de desarrollo sostenible y la economía verde. Hablemos de ejemplos positivos como Ecopetrol. Ellos han atraído inversionistas internacionales es gracias a sus avances en sostenibilidad, reportes integrados y proyectos en energía renovable. Los grupos de interés son importantes desde el punto de vista financiero y económico para el ahorro de los costos, prevenir conflictos y mantener buenas relaciones con stakeholders siempre resulta más barato que enfrentar las consecuencias de ignorarlos. Los costos de no gestión te generan huelgas o te pueden generar huelgas, litigios, sanciones, pérdidas de mercado, sobrecostos en seguridad o en reubicaciones. Los costos de gestionar te va a generar inversión en programas sociales, diálogo comunitario, fortalecimiento con los proveedores. La diferencia es que los segundos generan beneficios sostenibles, mientras que los primeros, el no atenderlos, destruyen el valor económico. Vamos a hablar de un caso negativo, ya lo he expuesto aquí, durante los años 90, 80 y 90, perdón, las huelgas en las industrias bananeras de Urabá paralizaron la exportación durante semanas, ocasionando pérdidas millonarias al sector y afectando la competitividad internacional y un deterioro de la confianza de compradores extranjeros. Podemos también hablar desde el punto de vista financiero y económico que es importante para la generación del valor compartido, que es el paradigma de hoy, valor compartido. Gestionar grupos de interés de forma proactiva, no porque la norma lo diga, sino que de forma proactiva, te nace, tú lo haces porque quieres responder a unas necesidades que tú has definido o detectado en tu entorno. No hay una obligatoriedad normativa, sino que de forma proactiva y anticipada incluso, esto puede convertirse en un motor económico. La generación de valor compartido con proveedores a través de capacitaciones y apoyo financiero mejoran la calidad de insumos y reducen los riesgos en la cadena de suministros.
la generación de valor compartido con comunidades a través de proyectos sociales genera mano de obra capacitada, mercados locales estables y menor conflictos. La generación de valor compartido con clientes a través de la escucha de sus expectativas permite innovar y abrir nuevas líneas de productos. Y entiéndase cliente no solo a quien usted le vende, el empleado que tienes al interior de tu empresa, ese es un cliente interno. Tus accionistas o tus socios, ese es un cliente externo. A ellos también hay que escuchar y para ellos también hay que abrirles canales de comunicación y que esto nos permita generar nuevas ideas y nuevas líneas de comerciales. Aquí les tengo un ejemplo y voy a hablarles del grupo Nutresa, que yo sé que es conocido por ustedes. Ellos han fortalecido a sus proveedores de cacao y café en Colombia, aquí en Colombia, mediante la capacitación técnica, la asistencia financiera y programas de sostenibilidad. Mire, un programa sencillo que usted pudiera generar, por ejemplo, las finanzas personales al interior de la organización o de la empresa donde usted está, es un programa que a tu cliente interno y a tu cliente externo tener una comunidad o a un grupo que está de forma positiva frente a lo que tú haces. Esto no solo puede elevar los ingresos de los productores, sino que garantiza materia prima de calidad, te asegura la trazabilidad y abre oportunidades en mercados internacionales donde te exigen estándares éticos. Bien, la generación de valor compartido para la estabilidad y continuidad del negocio, toda vez que la gestión financiera de una empresa no puede desligarse de sus relaciones sociales. Una compañía con buena gestión de stakeholder obtiene contratos más fácilmente, accede a mejores tasas de interés y evita interrupciones en sus operaciones. En cambio, una mala gestión enfrenta sobrecostos financieros, primas de riesgos más altas y pérdidas de clientes o aliados. Vamos a hablar de un ejemplo mixto, o sea, lo vamos a ver desde el lado positivo y desde el lado negativo. Desde el lado positivo, la empresa Cerrejón genera enormes ingresos por exportación de carbón, pero sus conflictos con las comunidades wayú y afrodescendientes han derivado en fallos judiciales, en bloqueos de vías y sanciones ambientales. Esto ha impactado en la percepción de riesgos de inversionista y ha reducido su estabilidad financiera a largo plazo. En definitiva, la gestión de grupos de interés no es un gasto, es una inversión financiera que abre el acceso a capital, la atracción de inversionistas e instituciones financieras, reduce costos ocultos, te reduce los conflictos, si no tienes conflicto, los litigios es posiblemente que también se reducen y lógicamente la reducción de sanciones. Te genera valor compartido y mercados sostenibles y protege, importante esto, la continuidad y competitividad en el largo plazo. En términos simples, una empresa que gestiona bien a sus stakeholders es más atractiva para invertir porque lógicamente estás mostrando estándares sociales, estándares éticos, estándares normativos y eso pues atrae la inversión, es más estable para crecer, estás mostrando indicadores de crecimiento y más rentable en el tiempo. La importancia desde el punto de vista normativo, y aquí lo quise dejar de último, es este último puntico que ustedes ven aquí, el principio normativo para el cumplimiento de la ley y las regulaciones, entendiendo de que las empresas operan dentro de un marco legal que define responsabilidades en materia ambiental, en materia laboral, fiscal o tributaria, sanitaria,
de seguridad y de transparencia corporativa. Los grupos de interés, en especial autoridades regulatorios, los entes de control, los sindicatos y las comunidades, estos grupos son quienes vigilan, denuncian y exigen el cumplimiento de estas normas. Una empresa que mantiene un diálogo constante con sus stakeholders logra anticiparse a nuevas exigencias regulatorias y ajustar sus prácticas antes de que surjan sanciones. En contraste, ya lo hemos mencionado aquí, el desconocimiento o la omisión, no te eximes si la desconoces, la omisión de estos actores puede derivar en multas, demandas, suspensión de licencias o incluso, y esta es la parte más terrible o más negra de esto, el cierre de operaciones. Vamos a hablar de un ejemplo de uno de los actores determinantes aquí en Colombia, como es la ANLA. No sé si lo han escuchado, presumo que sí, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sí, Esta señora. grupo obliga a las empresas de sectores extractivos y de infraestructura a realizar procesos de consulta previa. Ellos te obligan. Usted tiene comunidades étnicas, vaya y abra procesos o mesas de diálogos. Y si usted no evidencia eso, un estudio de pertinencia o de coherencia social, el no cumplimiento ha ocasionado la suspensión de proyectos estratégicos. Bien, desde el punto de vista normativo, es importante o son importantes los grupos de interés para la debida diligencia y estándares internacionales. La globalización exige que las empresas vayan más allá de lo local, se proyecten más allá de lo local, más allá, como pudiéramos decir de forma caribeña, más allá de la punta de tu nariz, más allá de lo que, de donde te desarrollas en tu entorno más cercano. Los principios rectores sobre empresas y desarrollos humanos de la ONU piden a las organizaciones identificar, prevenir y mitigar impactos negativos sobre los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de valor. Y ahora con todo esto de las tecnologías, créanme de que estamos siendo vigilados y esa vigilancia es mucho más fácil de establecer. Las directivas de la Unión Europea sobre sostenibilidad corporativa del año 2024 recientemente obliga a las compañías que exportan a Europa a demostrar prácticas responsables en lo social y ambiental, incluyendo relaciones con proveedores y comunidades. La ISO 26000, que es otra de las normas, aunque no es certificable, esta guía internacional sobre responsabilidad social establece como principio la identificación y gestión de los grupos de interés. Todo esto significa que para poder acceder a mercados internacionales, que debe ser su proyección, o sea, no te quedes solamente con lo que ven tus ojitos ahí alrededor de donde estás ejerciendo tu explotación económica, váyase a lo internacional, pero tenga en cuenta que para acceder a estos mercados internacionales, usted debe demostrar que gestiona de forma activa a sus stakeholders, a sus grupos de interés, y que además de eso cumple con estándares de transparencia y sostenibilidad. Bien, estamos charlando sobre la importancia de los grupos de interés desde el punto de vista normativo para el cumplimiento de la normatividad en Colombia. Vengo de lo internacional y ahora me voy a detener aquí y voy a hablar de unos decretos y de unas normas y unas circulares. Voy a empezar con el decreto 1289 del 2020, las super sociedades. Este decreto exige a las empresas de gran tamaño presentar informes de sostenibilidad, donde deben mostrar cómo identifican, priorizan y gestionan a sus grupos de interés, y son documentos anexos a todo lo financiero y económico.
usted me debe mostrar, y esa ya les hablé de que este decreto les obliga. Hay una circular externa, la 100.000, ahí, y 503, o sea, 00003 del año 2021, y esta establece lineamientos para el reporte de prácticas empresariales, en los cuales se pide informar sobre el gobierno corporativo, sobre la ética, la transparencia y relacionamiento con stakeholders. También vamos a hablar de la Ley 99 de 1993, que es el marco ambiental que obliga a la participación ciudadana en decisiones sobre proyectos que impacten ecosistemas o comunidades. Cada una de estas normas que son colombianas, vamos a estar atentos porque es posible que las estemos omitiendo o sencillamente no le estemos dando la importancia correspondiente. Por ejemplo, vamos también aquí a charlar sobre el Código Sustantivo del Trabajo, quien es la norma que regula las relaciones entre empleadores, sindicatos, y esta norma convierte a los trabajadores en grupos de interés legalmente reconocidos. ¿Reconocidos por qué norma? Por el Código Sustantivo el Código Sustantivo del Trabajo, voy a decir de empleados. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas y a las sociedades vigiladas presentar informes de sostenibilidad que evidencie cómo gestionan sus grupos de interés. Si una empresa no lo hace, se expone a sanciones económicas, cuestionamientos reputacionales y pérdidas de legitimidad frente a inversionistas, autoridades y comunidades. En cambio, aquellas que cumplen con esta obligación logran posicionarse mejor en el mercado, logran acceder a contratos internacionales y fortalecer su credibilidad institucional. Miren, todos estos puntos que hemos charlado están tratando de abrirte la mente y que tú puedas proyectarte más allá de lo que tus ojos ven. Es decir, abrirte hacia mercados internacionales, a hacer match, a agruparte, a fortalecerte a través de las asociaciones o agremiación. Gestionar los grupos de interés desde la parte normativa o desde el punto de vista normativo no es opcional, es un requisito de supervivencia y competitividad. Asegura el cumplimiento de leyes nacionales, facilita el acceso a mercados internacionales, protege a las empresas de sanciones, litigios y cierres y refuerza la legitimidad frente a autoridades y comunidades. En otras palabras, los grupos de interés son quienes garantizan que la empresa, perdónenme. Discúlpenme aquí este lapso. ¿Quién te dijo? Los grupos de interés son quienes garantizan que la empresa tenga licencia legal, sino que también tenga legitimidad social para operar en el corto y en el largo plazo. Importantísimo esto. Recuerden que no es solamente la parte legal, sino que el cumplimiento de esa licencia o el otorgamiento de esa licencia social es importantísima para las organizaciones de hoy. Bueno, y aquí ya con esto terminaría la parte macro, pero quiero solamente tomarme unos minuticos para hablar de la gestión de grupos de interés en las micros y pequeñas empresas. ¿Por qué es importante? Porque cuando hacía el análisis de toda esta temática, y agradezco una vez más a la profe Viviana por esta maravillosa oportunidad, yo dije, bueno, y las micro y pequeñas empresas, porque pudiera generarse aquí la imagen de que eso es solamente para la gran empresa. Pero miremos, y voy a empezar desde lo normativo. Allá empecé desde la parte organizacional, aquí para la micro y para las pequeñas empresas voy a iniciar el análisis desde el punto de vista normativo.
Las micros y pequeñas empresas no están obligadas a elaborar informes de sostenibilidad o de hacer reportes integrados como las grandes sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, llévese ese sin embargo, sí deben cumplir con un conjunto de normas que las vinculan de forma directa con sus grupos de interés. En el orden laboral tenemos, y ya lo charlamos anteriormente, en el orden laboral, el Código Sustantivo del Trabajo protege los derechos mínimos de los trabajadores en Colombia. Para las micros y pequeñas empresas, esto significa formalizar contratos, aunque sean simples. Yo me quedo así porque a veces tenemos unas ideas todas extrañas y por si yo soy pequeña, yo no, esos contratos verbales son peligrosos. Formalizar contratos, aunque sean simples. Garantizar la seguridad social completa. Respetar el término de vacaciones y pagar las horas extras y recargos. En el orden ambiental, hay unas disposiciones sobre manejo de residuos o debemos atenderlos, el manejo de residuos, el uso eficiente de los recursos como el agua, la energía, el control de emisiones o vertimientos, dependiendo de la actividad. ¿Ok? Pero hay que atenderlas. En el orden de la seguridad y salud en el trabajo, la ley 1562 del año 2012 y el decreto 1072 del año 2015 obligan a implementar el sistema de gestión, y lo estoy diciendo despacio, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, proporcional al tamaño y riesgo de la empresa. Usted lo debe tener, porque ya les hablé de las normas que lo exigen. Es una obligación. Hay que implementar aquellas siglas o acrónimos que encontramos, el ESG, SST, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el orden fiscal, que tanto nos preocupamos, y yo creo que realmente ese paradigma también tiene que cambiar, porque yo soy contador público y una de las eh, preocupaciones del empresario al contratar a un contador público es sencillamente para que te cumpla con lo fiscal y no debería ser. No debería ser. Ese paradigma hay que cambiarlo. Entonces, en el orden fiscal o tributario, las empresas pequeñas o las empresas en Colombia, todas las empresas en Colombia deben estar registradas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y cumplir con una serie de obligaciones que aseguran que estas micros o que estas pequeñas empresas aporten al sistema tributario del país. Desde el año 2020, aquí en Colombia, es obligatoria la facturación electrónica en casi todos los sectores, incluso para las MIPYMES. La factura electrónica es el soporte legal de las transacciones y sirve como prueba para declarar impuestos. La DIAN exige que se emita a través de un software autorizado, ya sea propio o de un proveedor tecnológico. Usted lo debe tener y lo debe exigir. Las declaraciones de IVA, no todas las microempresas deben declarar IVA, eso está bien claro, depende de la actividad económica y del nivel de ingreso, pero usted si está obligado a declarar IVA, usted debe cumplir con esas declaraciones de IVA. Las empresas responsables del IVA deben presentar declaraciones, ya sea bimestral o cuatrimestral, eso depende. Existen unas actividades excluidas, como son los alimentos básicos, la educación, bueno, toda esa parte fiscal que estoy convencida que tu contador te comentará. Ok, vamos a hablar de la tarifa, de que las empresas actúan como agente de retención, algunas de ellas.
recaudando impuestos a nombre del Estado, las famosas retenciones en la fuente. También vamos a hablar para este pequeño sector en el orden comercial, la importancia de los grupos de interés en el orden comercial para las micro y las pequeñas empresas. Bueno, en el orden comercial, todas las empresas, todo el que tiene empresa debe registrarse sí o sí en la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Esto incluye formalizar la existencia de la empresa ante el Estado a través de la matrícula mercantil. Y si estás matriculado en la Cámara de Comercio a través de esa matrícula, pues debes renovarla a más tardar todos los 31 de marzo de cada año. Estar matriculado le permite a la empresa, escuche esto, operar legalmente, acceder a créditos bancarios y participar en licitaciones o contratos en el sector público y privado. Bien, vamos a ver los grupos de interés normativos principales para este grupo. En el caso de las MIPYMES, los stakeholders o grupos de interés clave son los empleados, y hay que velar por su bienestar laboral, ya que están protegidos por la legislación. La informalidad laboral, y discúlpeme que yo lo diga así despacito, pero quiero que usted lo escuche y lo degluya y reflexione sobre eso. La informalidad laboral genera sanciones y afecta la reputación. Por ahí tenemos a un señor que tenía un Fruver y que estaba trabajando en pro de la reforma laboral y él mismo estaba incumpliendo los principios. Entonces, cuando hay incumplimiento, hay sanciones y eso te afecta reputación. Otro de los actores o dentro del grupo de interés son los clientes. Los clientes, entiéndase los clientes a quienes le vendemos y también tenemos a clientes internos. Los clientes están protegidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Ellos los protegen en materia de derechos del consumidor. Por lo tanto, ellos están vigilando que tu publicidad sea veraz. Están vigilando la calidad del producto y la garantía. Asimismo, otro de los actores dentro de este grupo de interés son los proveedores. Las normas contractuales y comerciales exigen relaciones transparentes con pagos a tiempo y cumplimientos de acuerdo. Las autoridades locales. La DIAN, ya hablamos, para efectos del pago de los tributos y para la facturación, las secretarías de salud, quienes controlan el control de alimentos, inocuidad en alimentos, la higiene y las condiciones sanitarias, las cámaras de comercio para aquello del registro mercantil, las ARL y EPS para la seguridad social para los empleados. Ok, tenemos obligaciones normativas dentro de estos grupos que nos exigen cumplir con normas sanitarias. La resolución 2474 para aquellos que ejercen en el sector de alimentos, los inspectores de salud para quienes ejercen el sector de alimentos verifican la manipulación higiénica de los alimentos. ¿Ok? Bien, voy a concluir o concluyo esta parte normativa en que las micro y las pequeñas empresas, la gestión normativa de estos grupos de interés se centra en cumplir lo esencial: trabajo formal, impuestos al día, higiene, seguridad y responsabilidad básica con clientes y proveedores. Si se cumple, la empresa asegura continuidad, evita sanciones y gana legitimidad en su entorno local. Si no se cumple, se expone a sanciones, pérdida de confianza y hasta cierre del negocio. Desde el punto de vista organizacional, ¿cómo te organizas como micro o como pyme? Bien, en una micro o en una
pyme, en una pequeña empresa, los empleados suelen ser pocos, pero su rol es fundamental. Un trabajador comprometido marca la diferencia en la productividad y servicio al cliente. Por lo tanto, hay que escucharlos. La escucha a tus clientes y empleados permite ajustar procesos y mantener la estabilidad del negocio. Desde el punto de vista social, para una MIPYME, el barrio o la comunidad inmediata es su licencia social para operar. Una buena relación con vecinos, proveedores locales y clientes habituales asegura continuidad. Un conflicto comunitario, ya sea por efectos de ruido, por los residuos, por incumplimiento, puede cerrar las puertas rápidamente. Desde el punto de vista financiero y económico, estas organizaciones pequeñas dependen mucho de la confianza de sus clientes y proveedores. Un cliente fiel te asegura el flujo de caja. Un proveedor confiable da crédito y mejores precios. Gestionar bien estas relaciones es clave para obtener microcréditos, entrar en programas de compras públicas o ser proveedores de empresas grandes que piden prácticas responsables como requisito, que era lo que nos comentaba Carlos. Bien, aunque no siempre estos grupos, las micro y las pequeñas empresas, están obligadas legalmente a reportar su gestión de grupos de interés, para ellas es vital construir confianza, confianza con sus actores, clientes, empleados, proveedores, comunidad y autoridades locales, lo que se traduce en continuidad operativa y eso te permite cierres por incumplimiento, reputación locativa, con lo que vas a tener clientes fieles y una comunidad que respalda tu quehacer, acceso a financiamientos y mercados y un crecimiento sostenible. Muchas gracias. Se me fueron. Aquí estamos. Bueno, quedo atenta. Muy buenos días. Buenos días. Adelante, profe. Mucho gusto. Mi nombre es Mónica Serrano. Trabajo en una empresa de construcción e ingeniería y pues hay algo que sí quiero como de pronto preguntar, que me pareció curioso, es el tema de reportar el informe de sostenibilidad. Eh, ¿Sobre qué norma me puedo basar para empezar a reportar ese informe? Eh, ¿qué, ¿Cómo puedo iniciar a revisar? Porque pues la empresa ya está creciendo más y creo que tú te refieres cuando son micro, macroempresas, es referente como al número de empleados y también para los ingresos de salarios y todo ese tema. Mónica, buenos días. ¿Usted es una micro, una pyme o una gran empresa? Gran, pues ya creería que es gran. Sí, Ok. Profe, una sí. consulta. Antes de darle la palabra a Mónica, quería comentarle porque tocó un tema muy importante y es que la próxima clase se va a tener el módulo de informe de sostenibilidad bajo estándares GRI. Entonces, allí muy posiblemente vas a encontrar las herramientas de cómo elaborar un informe, su importancia, lo que debe contener y diferentes herramientas que puede para empezar a trabajar. Ah, Ok, perfecto. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Y ya, Mónica, como lo decía, ya existen normas que te obligan como gran empresa e incluso como pyme, y si estás en ese sector, te obligan Sí. al cumplimiento y aplicación de los estándares ambientales, con criterios ambientales, sociales y gubernamentales. Esas tres aristas lo tienes que cumplir e implementar sí o sí. Y ya la profe Viviana, los informes GRI, los informes de sostenibilidad. Sí, porque es que nosotros aquí reportamos, digamos, para nuestra certificación de la CISO, el informe de gestión ambiental,
pero ya informe de sostenibilidad aún no lo hemos iniciado. Sí, y me imagino que eso ya es otro tema diferente que hay que reportarlo con la superintendencia, es lo que tú nos habías dicho más o menos. Estaba leyendo ahorita que hay una circular como que desde el 2023 que iniciaron a hablar sobre eso, por lo del tema de la agenda del 2030. Creo que es como para la mitigación de emisiones de CO2 y todo el carbono neutro y cero. Entonces, sí tenía esa duda, pues en cuanto al reporte del informe de sostenibilidad. Si estás haciendo aplicación de criterios ambientales, lo más seguro es que tienes también impactos sociales. Sí, Entonces, ya hay obligación y lo que te tocaría es sentarte y hacer como la trazabilidad de ese impacto y poder generar ese informe. Ahí, per- Mónica, es importante por lo que mencionas que es, y siempre lo he dicho también, es muy diferente el informe de gestión al informe de sostenibilidad. Pero por eso les ah, digo, esperemos el jueves, porque muy seguramente voy a estar apoyándolos con el tema de informe de sostenibilidad. Vamos a hablar sobre diferentes temáticas y ahí vamos incluso a resolver dudas e inquietudes para que ustedes puedan empezar a gestionar. una última pregunta, ¿quién vigila eso? ¿La Superintendencia de Sociedades? O sea, ¿quién vigila ese informe? Por ahora eso es voluntario, Ah, ¿sí? Pero perfecto. después, como le digo, Luego va vamos a ser revisando. obligatorio. Sí, eso es, como le digo, eso hace parte del otro módulo, pero Ok, como le digo, sí, sí lo vamos a conversar el día jueves. Lo que hoy justo veíamos chévere. con la doctora de Yanira es que precisamente los grupos de interés juegan un rol muy fundamental en todo este ejercicio de la sostenibilidad, porque uno no Sí. puede hacer acciones aisladas sin tener la consulta de ellos. Entonces, Ajá. como ella decía, siempre tener enfrente, porque a veces digamos, esperamos resultados, pero si nunca consultamos los grupos de interés, pues pueden ser muy aislados frente al propósito que tenga la organización. ¿Sí? Entonces, por eso es que la doctora Yanira hoy justamente nos está hablando frente a estos ejercicios. Perfecto. Listo, entonces el jueves voy a estar atenta de la reunión para poder saber más sobre este tema. Muchas gracias. Vale, a ti, Mónica. No sé quién más tenga alguna pregunta o inquietud de las que están acá. Alejandra Ceballos, tengo por aquí a Andrea, Angélica Acevedo. Brian, que también nos acompaña de Sevicol, Damaris Alfonso. Bueno, mientras ellos nos van de pronto, que se animen un poco más, doctora Yanira, quisiera consultarle sobre cómo pueden empezar ellos esta consulta hacia sus grupos de interés, porque si vemos, algunos de pronto no los tienen como identificados y priorizados dentro de la organización. Si bien saben que son Parte. importantes, pero más no se consultan. Entonces, de pronto como esa ruta para que ellos tengan conocimiento sobre cómo empezar a hacer ese ejercicio. Bueno, es importante en lo que logré escucharte porque, como te comentaba, dejé de escuchar. Es importante que ellos se hagan alianza con una persona conocedora de este quehacer para efectos de poder identificar y priorizar sus necesidades. Y pues bueno, les decía, no solamente el cumplimiento de lo normativo, que muy seguramente ya están organizados, ahora sería únicamente hacer la ruta de identificación de los grupos de interés, el mapeo de los grupos de interés, haciendo claridad de que un buen mapeo de grupos de interés te ayuda a identificar las prioridades, los grupos prioritarios, los grupos urgentes, quienes debes atender y poder generar las estrategias pertinentes y coherentes. Entonces, mi sugerencia es poder generar alianza con una persona conocedora de esta temática, que no es Mm, hacer por hacer, sino hacerlo bien. exactamente, profe, así es. Bueno, y no sé si de pronto de nuestros participantes alguien más quisiera tomar la palabra o escribirnos a través del chat.
Bien, lo pueden hacer. Bueno, mi profe, creería que estamos súper listos en este ejercicio. Gracias por este maravilloso espacio que nos ha brindado y que precisamente nos sigue reafirmando y ampliando todo ese panorama de la importancia que tiene nuestro grupo de interés en las organizaciones y también esa consulta, ¿no? De tenerlos muy presentes en toda la estrategia, porque con ellos jugamos un valor muy importante y es que nos jugamos también la reputación de las organizaciones. Entonces, si los descuidamos, pues también estamos poniendo como ese riesgo sobre la mesa que no se quiere en las organizaciones, pero que sí es muy importante todo este ejercicio de consulta y pues que también hace parte de una materialidad precisamente. Y ya como lo decía Mónica, que se nos adelantó al módulo de los informes, esta consulta hace parte, es muy relevante porque eso es lo que nos da también sobre lo que los grupos de interés quieren conocer frente a nuestra organización en diferentes principios como el tema de la transparencia, la ética. Entonces, todo este ejercicio de consulta pues es muy relevante y fundamental, que es lo que se llama materialidad. Entonces, doctora Deyanira, muchísimas gracias nuevamente por todo ese aporte. Muy seguramente en otra oportunidad estaremos también como eh, apoyando esas iniciativas y que también usted nos pueda acompañar. Y bueno, entonces, en ese sentido, dejaré aquí el link de asistencia en el grupo que tenemos de la reunión de Zoom para que nuestros participantes se puedan conectar y agradecerles muy valiosamente por este espacio brindado en este ejercicio de hoy de grupos de interés como relevancia para las organizaciones. Muchas gracias a ti también que hoy tuvieron a bien tener este espacio para escuchar y sé que lo hicieron de forma atenta, pues recordándoles que reflexionar no solamente en la parte legal, sino en la parte social, el cumplimiento de que todos somos socialmente responsables, indistintamente del tamaño, indistintamente de la actividad económica y que bien lo decía la profe Viviana, pues hoy el cumplimiento de lo social se hace de forma proactiva. Pero mire, con tanto desarrollo tecnológico, ni usted ni yo nos damos cuenta en el momento en que estamos en redes sociales, pero ya es mucho más fácil que usted genere valor y las redes sociales se conviertan en su aliado. Usted decide si es positivo o negativo. Pues mi sugerencia es que sea positiva y lo vas a lograr cuando tienes un entorno seguro, cuando tú generas valor agregado y atraes a todos tus grupos de interés para que ellos colaboren y generen estrategias juntos para el pro de tu organización o de tu actividad económica. Entonces, yo me sentiría satisfecha de verdad de que usted pueda hoy reflexionar y pueda aplicar esto y pueda decir, oye, qué importante, indistintamente de que tengas un negocio pequeño, que usted pueda considerarse también responsable socialmente. Un feliz día. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a Viviana. Y pues digamos que a mí me ha servido mucho esta clase también en, digamos, en la proyección de lo que queremos hacer. Somos una microempresa, pero estamos trabajando en este momento sobre la certificación de la ISO 9001. Y dentro de ese marco, dentro de ese trabajo que se hace, pues digamos que la proyección social es una cosa que tiene que estar ligada a lo que uno quiere ser como empresa, a qué cliente quiere llegar. Entonces, me parece muy, muy valiosa la clase de hoy, le agradezco mucho, pues y a los compañeros, pues también la sesión que tuvimos esta mañana. Muchísimas gracias. Profe Vivi, si estás hablando no te escuchamos. Perdón, les decía que podemos dejar, que si puede dejar sus datos de contacto, doctora Yanira, aquí en el chat de Zoom para que nuestros participantes puedan de pronto elevar alguna consulta posterior a la sesión de hoy.
Entonces, claro que sí, con todo gusto, sin ningún problema y sin ningún susto, con toda confianza, de verdad que sí. Por aquí gracias, les Doc. dejo. Y también recordarle a nuestros participantes el diligenciamiento de la asistencia que está también a través del chat de Zoom. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por conectarse. Recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Aquí están los datos de la profesora de Yanira y recordarles el link de asistencia. Muchísimas gracias y feliz día para todos.